Hola, soy Javier Cravioto y esta es mi opinión y análisis para 4T. Qué importante es la congruencia en política. Gozar de credibilidad y de autoridad moral, tanto en el plano personal como en el plano gubernamental, abona a que las acciones y políticas que se ejecutan tengan un sustento de coherencia. Los ciudadanos identificamos perfectamente cuando hay una inmediata correlación entre el actuar y la palabra. Al hablar de congruencia, hablamos de actos frente a un conjunto de ideales, de valores, de principios que constituyen la premisa de un país. En este caso de México. Las propuestas de gobierno de los distintos grupos políticos ¿se encuentran en ese hábito de congruencia? ¿Se es congruente con la historia? Estos valores e ideales no son improvisados, ni siquiera al gusto del gobernante. Son esenciales y no se alteran sexenalmente. Son el sino del país, son el devenir que nos trajo a este momento en el lugar y tiempo de la historia. ¿Y cuáles son los ideales mexicanos? ¿En qué se sustentan? ¿Qué es lo que percibe y siente la ciudadanía frente a las propuestas del gobierno? Juárez y su historia, por ejemplo, la contención frente al poder de la Iglesia, la soberanía, la no injerencia de Estados Unidos, un rechazo al racismo, la solidaridad internacional, el respeto a los derechos humanos. Y cada quien súmele lo que considere que aquí falta. Sin embargo, no es así para todos. Hay precisamente dos medidas, dos formas de ver la vida, dos modos de entender la política. Una, que se ha demostrado, es la mayoritaria, que incorpora mucho de lo antes dicho, y otra que precisamente va en sentido opuesto. La congruencia política demostrada en el ejercicio del gobierno actual y de manera más amplia en el proyecto actual, es coherente y va de la mano con los principios que dan sustento a México. Lo contrario es una aberración que no puede volver a sucedernos. Promover un regreso al pasado no es sino más que un intento de trasminar la raíz nacional. Alguien confundió la globalización con la pérdida de identidad. Alguien confunde soberanía con ir a ofrecer al extranjero los recursos del país en bandeja de plata. Alguien confundió lealtad con permitir que, sin absolutamente prueba alguna, se agravie al presidente de México. Alguien confundió su aborrecimiento con las causas nacionales con programa de gobierno. Ante tal absurdo, en estos 5 años hemos aprendido a que ante cualquier planteamiento que nos digan sobre alguna acción o sobre algún dicho del presidente López Obrador, inmediatamente, sin tener que revisar evidencia, nosotros ya sabemos si es verdad o no es verdad. Ya aprendimos a que el mensajero es el mensaje. Hoy ya nadie le cree a ciertas personas y ciertos comunicadores. Y nos pasa lo mismo incluso al interior de nuestros cercanos, una vez que salieron de los closets respectivos. Los dichos vienen de quien vienen y por lo mismo su intencionalidad es una. Quien pretende deslegitimar lo va a hacer, con datos falsos, con mentiras plenas, con insinuaciones. Ya hay un loret en todo. El término loretear ya incluso debería incorporarse a los diccionarios como esa acción de mentir y tergiversar en beneficio propio utilizando las plataformas de comunicación. Inicia un periodo de 3 meses de campaña. Estamos arrancando con los mismos datos previos a la precampaña, con los mismos datos de entre la precampaña, con los mismos datos posteriores a la precampaña. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Claudia Sheinbaum arrasará con la oposición. Recibirá el mayor número de votos que cualquier otro gobernante. ¿Qué veremos en campañas?
miles de millones de pesos gastados en publicidad. Mucho de este dinero, lamentablemente, sale de recursos públicos, pero mucho más dinero sale de recursos de desconocido origen. Alguien está pagando las campañas de bots en Argentina y Colombia para denostar al presidente López Obrador y apoyar a la señora de las gelatinas. Y esos alguien lo seguirán haciendo. Recursos les sobran. Así que lo que va a pasar es que veremos un increíble dispendio que intentará desbarrancar la elección que viene. Veremos también la solidez de las propuestas de Claudia. La proyección del segundo piso de la Cuarta Transformación en planteamientos que con la información que se recogió en los diálogos por la transformación explicarán lo que sigue. Del otro lado, ya sabemos, la bobería, los chicles, los brinquitos, la risa descontrolada, la promoción de la vuelta al pasado, la simpleza, la nada. ¿Soy injusto al decirlo así? ¿O es que en estos meses de precampaña es lo único que vimos? Alguien que pueda decir solo una propuesta de la candidata de Claudio X González que no sea el regreso al pasado. No la encontrarán en ningún periódico. A pesar de que estos mismos periódicos se encarguen de ensalzar las virtudes casi virginales de la señora X, no habrá nada. Qué mala señal que ni siquiera tuvo la gracia de darles algún material para que algún despistado pudiera decir que hay ideas y pensamiento detrás del globo inflado del PAN. Frente a este momento electoral, a la oposición todo se le queda ya en deseos, de muy mala entraña, por cierto. La oposición y sus corifeos se atreven a decir cosas como esta. Dicen, no basta con sacar del poder al obradorismo, es desenraizarlo de la cultura popular, confinarlo a los extremos, donde siempre debe estar. Que el líder acabe en el oprobio y hay que desmitificarlo. Otro sesudo más dice, Morena debe ser ilegalizado y sus militantes privados de sus derechos político-electorales de por vida. Otra, más bruta aún, dice que los chairos no deberían poder votar. Otra, que los blancos son los inteligentes. Es decir, nada ha cambiado. De por sí antes ya dijeron que a los chairos habría que quemar vivos en el Zócalo, pues ¿qué hay de nuevos? Esa es su campaña. Unos están en ello y otros contratando bots. Es lo que tienen, es lo que son, es lo que hay. Una absoluta caricatura en la que el coyote invariablemente, haga lo que haga, pierde. Se le explota su propia dinamita dentro de su bolsillo. Una y otra vez, y van de nuevo. Para la derecha, el presidente López Obrador es el enemigo a vencer. Y ojo que él no está en esta campaña, ¿no? Ojo, porque van por Claudia a través de López Obrador. Van por la destrucción del símbolo. Y son tan predecibles ellos. Y en los burdos intentos para lograrlo, sus calumnias e insultos agravian al proyecto 4T, agravian al gobierno actual, agravian a los chairos seguidores, pero eso es solo como que consecuencia de generalizar un discurso de odio que se frena a sí mismo también, porque la fortaleza política y moral del presidente es infranqueable. Tuvieron años para hacerlo y no lograron absolutamente nada. Los vemos pasar, oímos su ruido. A los menos brutos, pero más conspiradorcillos, les vemos sus gestos de perdonavidas, convertido en una mueca que oculta su absoluto fracaso. Se equivocaron de estrategia. Pudieron haber cuestionado programas, políticas o decisiones y en vez de eso optaron por la descalificación absoluta, radical, infame, negacionista y destructiva. ¿De dónde sacan que con ello puedan llegar a gobernar algo? Contra Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta, solo podrían haber hecho dos cosas. Uno, ponerle frente a una candidata competitiva en ideas, cultura y experiencia. No pudieron o no quisieron, y en su lugar pusieron a la peor candidata que encontraron. Y dos,
Podrían también haberle opuesto a Claudia Sheinbaum una propuesta de programa de gobierno que contrastara el segundo piso de la cuarta transformación. Tampoco pudieron o tampoco quisieron. Y en su lugar una serie de balbuceos que invariablemente implican un regreso al pasado. Yo me pregunto, ¿qué sentirán los ciudadanos opositores al ver a la candidata que les obligan a votar? Y digo obligan porque para ellos el mantra de odio a la 4T y particularmente odio a López Obrador lleva implícito votar por lo que les hayan puesto. No importa aquí la convicción, ni la propuesta, ni la candidata. Eso es solo una aduana que se cruza fácilmente. Y por ello es que me refería al inicio a la congruencia política. Nuestro proyecto hoy se volvió ya inexpugnable porque es acorde con el sentir nacional. Es el lenguaje común en el que nos encontramos quienes construimos este proyecto llamado Cuarta Transformación. Nuestra candidata Claudia Sheinbaum no es una novedad, no es un conejo bajo la chistera, nadie la inventó, nadie la puso. Claudia es motor, es parte creativa, es parte fundacional del proyecto 4T. Por eso elegimos que sea ella quien nos represente. Se le agravia precisamente porque hay incoherencia en quienes lo hacen. Se le agravia por ser mujer. Se insinúa que porque la puso el presidente. Y a ella les ha respondido, una y otra vez lo seguirá haciendo y lo tendrá que hacer porque ¿qué sigue? ¿Qué veremos en esta campaña que nos llevará al 2 de junio? Claudia, nuestra candidata, ya se ha presentado a entrevistas con comunicadores. Unos de esos ya bien conocidos, mala leche, que buscan ponerle el pie mientras simulan ser imparciales y objetivos, ¿no? Pero aquí ya nadie se chupa el dedo. Sabemos que soltar su insinuación de que ella es impuesta y que si no se deslinda de López Obrador es señal de que no se maneja sola. Pero se topan con pared. Porque Claudia es auténtica. Solo la desinformación y malquerencia de los comunicadores obvian que ella es parte fundacional del movimiento. Así como que, ¿por qué habría de deslindarse? Una absoluta guerra sucia es la que va a intentar denostar al presidente, porque creen que al ser símbolo importante y líder fundacional también él del movimiento, si lo atacan a él, acaban con la 4T. Intentarán también sobajar a Claudia, pero como ella es una figura poderosísima y preparada, no van a ir por su persona. Irán para sembrar la idea de que es producto de una imposición personal. Intentarán también demeritar los logros de gobierno. Es decir, intentarán, porque no les servirá de nada. Intentarán destruir. Veremos que no habrá propuesta alguna, debate alguno, coherencia alguna. Hoy, a estas alturas del sexenio y a poco tiempo de la elección, a la oposición todo le salió mal. Creyeron que sería un gobierno fracasado, que la economía se derrumbaría, que el caos nos asolaría, que Estados Unidos nos arrasaría. Y en vez de reconocer que se equivocaron, apuntan sus balas a lo mismo. Por eso la referencia al coyote del cuento. Van en el intento N1000 para derrocar este proyecto y no cambian, no lo harán. México requiere congruencia política, porque de esa congruencia depende su gobernabilidad, su futuro, incluso su soberanía. Las propuestas de gobierno solo tienen éxito si son coherentes con los grandes objetivos de nuestra historia. Hay que ser muy torpe, verdaderamente torpe, para creer que poner en venta al país, que las políticas públicas que originan desigualdad y pobreza y que el clasismo como forma de interacción social son esos objetivos nacionales con los que la mayoría se identifica.
no conocen a México. Erraron el camino. Y en ese mismo camino se llevan entre las patas a ingenuos y pánfilos ciudadanos. Ese grupo que representa el 25 o 30% de votantes que votarían por una piedra si así les dijeran. Mientras tanto, en congruencia política, el resto del país, la gran mayoría, avancemos en la construcción del segundo piso. Ahora con Claudia. Estamos en medio de una revolución de conciencias que construye paso a paso y con voluntad colectiva la transformación nacional. La mentalidad de muchos ha cambiado, muchos otros no la harán. Las cartas están ya sobre la mesa. El régimen neoliberal ya fue exhibido y puesto al desnudo, pero no es suficiente. Es tarea de todos el perseverar y mantener convicciones claras y definidas. Es la hora del humanismo mexicano y no nos va a desviar granja de bots alguna. Unidad frente a lo que viene, organización, salir a votar el 2 de junio. Esa es la herramienta principal que tenemos. Comunicar con datos y veracidad, contrastar ideas frente a la mentira y agravio. Tareas hay muchas. Una de ellas es este viernes. Vamos al Zócalo, ¿sí? Hay otras tareas más que tenemos que cubrir. Si en el camino debemos tragar sapos en busca del plan C, nos toca hacerlo. Porque un movimiento amplio como el que somos, y basta leer nuestros documentos de origen, debe estar alejado de purismos. No hay espacio en un México tan complejo para que solo haya una tonalidad de color en la 4T. Hay espacio para todos. Solo nuestra congruencia nos debe decir en dónde ubicamos a cada quien. Este viernes, mañana, tenemos que ir al Zócalo para enseñarles lo que significa un Zócalo lleno, pero además un Zócalo coherente, un Zócalo con ideas, un Zócalo con respuestas. Eso va a suceder el día de mañana. Muchas gracias.